son vicisitudes de la virtualidad. Yo acá les he ido describiendo cada una de estas cosas. Ustedes lo pueden ir leyendo. Supondremos que los dientes están perfectamente formados, son lisos y absolutamente rígidos. ¿Qué quiere decir rígido? Que no se va a deformar. En realidad ustedes saben que el material absolutamente rígido no existe, pero estamos haciendo para que funcione este modelo que nos va a poder, nos va a permitir comprender este concepto de acción conjugada. Los dientes de engrane, una vez conectados, actúan en forma semejante a levas. Esto es lo que yo les decía, es lo mismo. Podemos tener este mismo análisis, lo podemos hacer para una leva. Dos perfiles de dientes o levas tienen acción conjugada mientras se encuentran en contacto en funcionamiento al transmitir el movimiento de rotación, producen una relación de velocidad angular constante. O sea, si este se mueve, si este da, digamos, fíjense, la circunferencia de paso es más chica, entonces si este da una vuelta, este otro, si la relación es de 2 a 1, este va a dar media vuelta. O sea, va a necesitar 2 vueltas dar el impulsor para que el impulsado dé una sola vuelta. Una de las soluciones posibles para tener acción conjugada la da el perfil de evolvente o involuta. Acá hay un concepto muy importante, evolvente o involuta. Estos son perfiles que nos garantizan esto que yo les decía, que el punto P se va a mantener siempre en el mismo lugar. Pero además, el perfil de evolvente, que es la forma que tiene la cara del diente, ¿no? Y esa superficie donde se produce el contacto, que estaría, digamos, abajo de esta línea, de estas dos líneas. Si estas dos líneas tuvieran ese perfil, entonces garantizaríamos la acción conjugada. ¿Qué quiere decir acción conjugada? Que la relación de transmisión entre los ejes se mantiene constante. La relación de transmisión, no las velocidades. Si yo aumento la velocidad de este eje, en la misma proporción aumentaría la velocidad de este otro eje. Entonces, acción conjugada, ¿cuánto? Mientras se encuentran en contacto, en funcionamiento, al transmitir el movimiento de rotación, producen una relación de velocidad angular constante. Una de estas soluciones posibles para tener acción conjugada la da el perfil de evolvente o involuta. Este perfil es el que se usa casi exclusivamente. El 95% de los dientes actuales usan este tipo de perfil, que ya lo vamos a definir perfectamente cómo es, y lo vamos a entender mucho mejor. Y por qué nos garantiza que la relación entre las velocidades angulares sea constante. Que es la relación de transmisión, ¿no? Expresada en RPM, digamos, de cada uno de los ejes. Este perfil es el que se usa en casi todas las aplicaciones, ¿no? Casi con exclusividad. El punto C, como yo les decía, es el punto de contacto. Las dos superficies son tangentes entre sí. AB
normal común recibe el nombre de línea de acción, ¿no? AB. O sea, este punto, esta superficie, esta línea de acción es normal o perpendicular a las dos superficies. Y está haciendo, y en esa dirección se encuentra el vector fuerza, que está transmitiendo esa cupla desde el impulsado desde el impulsor hacia el impulsado. Entonces, eso es la línea de acción. O es la línea de centro. Acá, sí, no, prima. O, línea de centro, corta a la línea de acción en el punto P. Y el punto P se denomina punto de paso. Fíjense, el punto de paso es donde se intersecan la línea de centros y la línea de acción. La línea de centros y la línea de acción, ¿no? Como la venimos definiendo. Entonces, el punto de paso sobre la circunferencia. Y la circunferencia de paso, Justo ahí está la circunferencia de paso, y en ese punto son tangentes las dos circunferencias de paso. Miren qué punto importante. La relación existente entre las velocidades angulares de los brazos de dientes o levas es inversamente proporcional a los radios al punto P. Eso es lo que ya mencionamos, ahora lo pueden ver más físicamente. Es inversamente. Si el que tiene el radio chico va a una velocidad, el que tiene el radio grande va a menos velocidad. O sea, por eso es inversamente y proporcional. Si el que tiene el radio chico aumenta su velocidad, el que tiene el radio grande también aumenta su velocidad en la misma proporción. Siempre va a tener una velocidad menor. Si en la misma proporción el aumento, nunca lo va a alcanzar, digamos. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso, en realidad, es lo que vulgarmente se llama la ley del engrane. La ley del engrane. En los engranajes, es la ley fundamental, ¿no? Es la ley que lo que se mantiene entre los dos ejes que se está vinculando es la relación de transmisión, no la velocidad. La velocidad puede aumentar o puede disminuir en una caja, en cualquier rueda dentada, inclusive en una transmisión por cadena, por engranes, por correa. En las correas depende, si son correas dentadas, sí. Ahora, si son correas planas o si son correas trapezoidales, donde existe la posibilidad de un resbalamiento entre la correa y la polea, si se produce ese resbalamiento, entonces ya la relación de transmisión no se va a mantener constante. Bien. Las circunferencias trazadas por P con centro en los puntos O se denominan circunferencias de paso. Esto ya lo veníamos, ya lo veníamos adelantando, ¿no? Las circunferencias de paso, que son las que vimos en la nomenclatura, que las llamamos de paso y las definimos como aquellas circunferencias donde se produce el punto de contacto. Ahora vemos claramente que se encuentran en la intersección de la línea de centros y ambas circunferencias de paso, en el punto P, el punto de paso.
La circunferencia de paso. Los radios de la circunferencia de paso se llamarán radios de paso. Para transferir movimiento con relación constante de velocidades angulares, el punto de paso debe permanecer fijo. Eso es lo que yo ya les adelanté, para que lo vieran en ese mismo momento cuando vimos nomenclatura. Es decir, todas las líneas de acción para todo punto de contacto instantáneo debe pasar por el mismo punto P. En el caso del perfil devolvente, todos los puntos de contacto están sobre la línea AB. Esto lo estamos definiendo. Ya vamos a ver cuál es ese perfil. Ustedes todavía no lo saben. Entonces, decimos que hay acción conjugada si varíe como varíe, se mantiene fijo este punto de paso. Y eso mantendría fijo las circunferencias de paso. Entonces decimos que hay acción conjugada entre esos dos perfiles. También estamos diciendo que si esos dos perfiles fueran de evolvente o involuta, también se mantendría la recta de acción constante. O sea, el punto de contacto viajaría por la recta de acción de un lado a otro, conforme vaya girando. Entonces, no solo en un perfil devolvente o involuta, no solo será, ya está garantizada, obviamente, la acción conjugada, o sea, la relación, la constancia de la relación de transmisión, y también se puede ver que la recta de acción es una sola. Además del punto de paso uno solo, la recta de acción es una sola. En el caso del perfil envolvente, todos los puntos de contacto están sobre la línea AB. La línea AB es lo que habíamos definido como línea de acción o recta de acción, ¿no? O generatriz, son los nombres que tiene esta línea AB, dibujada con toda generalidad acá. Ya si hablamos de, obviamente que estos no son perfiles devolventes, esto es un perfil caprichoso, que probablemente no constituya ni siquiera acción conjugada hay en un entorno, no en cualquier lugar del contacto de esta superficie. Si lo hacemos girar, nos daríamos cuenta de eso. ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento no. ¿Por qué no hay preguntas? ¿Porque se entiende todo bien o porque no se entiende nada? Sí, se entiende re bien, profe. Bueno, muy bien. Tenemos en este momento 152 participantes. Bueno, es más o menos todos los que se matricularon. La matrícula es un poco más chica que años pasados. Por suerte, quiere decir que van aprobando bien. Vamos a pasar ahora. Qué lástima que yo con los lentes. A propiedades de la evolvente y la involuta, después de haber visto lo que es la acción conjugada. Fíjense, nosotros definimos este evolvente o involuta. Fíjense cómo se escribe, evolvente o involuta. Estos son superficies que los matemáticos, estas relaciones las encontraron hace muchísimo tiempo. Y que los primeros engranajes que se hicieron, bueno, los primeros engranajes que se hicieron chocaban y hacían ruido y eran muy despacio y eran de madera. Después se fueron dando cuenta que si los perfiles que entraban en contacto eran conjugados, el movimiento se hacía mucho mejor, ¿no? Entonces tenía mejores características, se perdía menos energía,
se perdían, no aparecían esfuerzos que no deseados, digamos, espurios. Entonces fue evolucionando, ¿no? Los primeros engranes se hacían con perfiles cicloides y epicicloides, ¿no? ¿Por qué se hacían de eso? Porque era más fácil fabricarlo, porque los primeros engranajes, al menos de la era, digamos, del hierro, fueron forjados, ¿no? O sea, a través de golpes se le iba dando y se daban cuenta que si tenía cierta forma, el engranaje rendía mejor. Pero matemáticamente se había definido este perfil. Yo se lo voy a mostrar primero y después vamos a ir avanzando. El perfil es este, fíjense. Es el perfil de evolvente o involuta. Cuando ustedes van a dibujar un engrane, un diente, un engrane, y dibujen algo más o menos así. Cuando vean cómo se genera, se van a dar cuenta por qué es así. Fíjense, acá en el punto A, empieza siendo perpendicular. ¿Por qué? Porque perpendicular a esta circunferencia. A esta circunferencia que todavía no hemos definido. Ahí ya, acá en este dibujito ya la vamos a definir. Esta circunferencia se llama circunferencia de base, y ya vamos a decir cómo la encontramos. ¿Y cómo se genera esta relación matemática? Esto es lo que hacen los matemáticos. Nosotros los ingenieros no somos matemáticos, usamos la matemática. La matemática es una ciencia que nosotros usamos muchísimo. Usamos la matemática, usamos la física, usamos muchísimas resultados de esas ciencias, ¿no? Y nos sirven, claro que nos sirven para hacer engranajes mejores, para hacer un montón de cosas, siempre estamos usando. No quiere decir que cuando algún matemático en la abstracción de la matemática pensó en esta superficie, haya pensado en que iba a servir para hacer engranaje, ¿no? Fíjense cómo se define este perfil de evolvente, ¿no? Acá es una línea, porque digamos que es un corte del diente, que es el lateral del diente, ¿no? Que es el que entra en contacto, ¿no? La fuerza de contacto siempre es perpendicular a esta superficie. Se define así. Sería una circunferencia, pero con radio variable. Con el que se genera con un radio variable. Fíjense, si esto es un hilo, que se va enrollando alrededor de este círculo, que se imaginan que si ese círculo en 3 dimensiones fuera un cilindro, entonces cuando A está acá arriba, fíjense, en el punto A coincide con, bueno, el punto E si esto es una cuerda, con un marcador ahí, y este es un plano, que sale solidario a la circunferencia y que se va moviendo. Si el punto A está acá en el cenit, y yo tiro de la cuerda, y entonces justo ahí, este punto de intersección entre la cuerda y el perfil, se encontrarían acá juntos. Y tendría un radio, el primer pedacito, el primer elemento diferencial, tendría un radio 0. ¿Qué quiere decir? Que al tener un radio 0 va a salir perpendicularmente a esta circunferencia, que es la circunferencia de base. Conforme voy avanzando, voy moviéndome para acá,
la punta esa que va dibujando sobre el plano va dibujando circunferencias que instantáneamente se van haciendo de mayor diámetro o de mayor radio. Se va agrandando el radio, y en el punto B, el radio que genera ese diferencial de perfil sería este, el EB. Cuando era cuando A estaba acá arriba, el punto, el radio era 0, y ahora es EB. Y si sigo avanzando, se irá agrandando ese radio conforme avance. Entonces, este modelito físico, que determina relaciones matemáticas de una línea que se genera variando el radio que la genera, ¿no? Entonces, constantemente va variando, se va agrandando el radio y lo que resulta es esta línea, ¿no? Que empieza siendo perpendicular y se va agrandando el radio. ¿Cómo lo puedo generar? Bueno, y acá es la explicación. Fíjense, acá se ha generado los dos circunferencias primitivas o circunferencias de paso, tangentes entre sí en el punto P, y acá que pueden ser tomados como dos cilindros que tienen una cuerda que que los une a los dos en estas circunferencias que son menores que la circunferencia de paso. ¿Cuánto menores? Y bueno, depende de lo que de lo que yo quiera hacer. Son menores. Y se llaman circunferencia de base. ¿Por qué? Porque en base a ellas vamos a diseñar o delinear estas dos superficies que nos van a garantizar que van a tener un punto de contacto que va a ser siempre el mismo y que el punto de contacto va a viajar en este pedazo de línea que está representada por esa cuerda que une a las dos circunferencias de base. La relación entre las circunferencias de base también tiene que ser la misma, porque la línea va a representar a esa línea de acción y tiene que pasar por el punto P. ¿Para qué? Para generar el mismo modelo de cómo definimos nosotros la involuta o la envolvente y nos dé eso que queríamos, ¿no? La acción conjugada. O sea, que cumplamos, que este mecanismo cumpla con la ley fundamental o la ley del engrane, ¿no? Que es que las relaciones entre las velocidades angulares sea constante. Obviamente que las velocidades tangenciales es igual. La velocidad tangencial de cualquier punto acá de tangencia, en la circunferencia de paso o en la circunferencia de base, en un diente y en el otro, son iguales. Bueno, si yo hago funcionar este modelito y acá en la cinta tuviera, como acá tenía una punta que me iba marcando la circunferencia de base, si yo marco sobre los dos a la vez, voy a tener estos dos que van a ser los perfiles de los dientes. Los dos van a estar naciendo, digamos, en las circunferencias de base y van a
rodar sin resbalar un perfil sobre el otro. Estos perfiles tienen la característica, como han sido generados, de ser conjugados y de cumplir con la ley del engrane. O sea que la relación de velocidades es constante. Entonces, la circunferencia de base es una circunferencia de radio menor, de diámetro menor, pero proporcional. Yo puedo hacer un engrane con una circunferencia de base más chica o más grande, pero eso me va a traer ciertas ventajas y complicaciones. Obviamente que tiene que ser más chica. Si fuera igual a la circunferencia de paso, no podría generar dientes, porque sería la línea de paso sería una horizontal y nunca generaría ningún diente. No puedo hacerles variar el radio con que se está generando esa línea. Tampoco lo puedo hacer muy chiquita, porque si la hago muy chiquita, los dientes serían muy grandes, para llegar hasta... Y físicamente no se podría dar la relación, además de que los esfuerzos tangenciales y radiales serían inadecuados. Fíjense que si yo ahora imaginen que esto es un diente, y yo le estoy haciendo una fuerza, y en la forma que se generó, siempre acá en el punto B, ahí está a 90 grados, ¿no? Es perpendicular. Si yo le hago una fuerza perpendicular a la superficie que genere, ese diente va a tener un eje que va a tener una inclinación. Quiere decir que va a tener esta fuerza que se está transmitiendo un diente al otro, va a tener una cierta inclinación y la voy a poder descomponer en una radial y en una en el sentido del radial, así, y una tangencial, en el sentido de la tangente, ¿no? A la circunferencia. La que me genera cupla es la tangencial. La radial no genera cupla. Si yo tengo esfuerzo, un esfuerzo radial sobre un eje, ustedes imagínense una biela manivela cuando se encuentra alineada, la biela y la manivela. No está transmitiendo cupla. ¿Por qué? Porque el esfuerzo si yo descompongo la parte radial, hace fuerza, pero no tiene distancia, o sea, no produce cupla. Lo único que produce es flexión del eje del árbol, y sobrecarga los cojinetes. Entonces, por eso es que yo no lo puedo hacer tan chiquito a la circunferencia de base, porque se me inclinaría mucho y las fuerzas radiales serían muy grandes, y las que aportan a la cupla, que son las tangenciales, serían muy chiquitas. Y entonces tendría muy poca cupla y tendría mucho esfuerzo sobre los cojinetes. Bien. Entonces acá estamos viendo estas propiedades que tiene esta superficie así generadas, que se llaman evolvente o involuta. Los matemáticos le pusieron ese nombre, y después, para generar este tipo de superficies industrialmente, masivamente, es más fácil que aquellas de cicloide y epicicloide, que también cumplían con ser conjugados, perfiles conjugados, pero no era, ahora nos resulta
más fácil es por eso lo que más, y más barato y más práctico, entonces esto es lo que se usa. Entonces, una placa parcial B se fija al cilindro A. Acá estamos definiendo esta, yo les dije un plano, bueno, una placa, esa es la terminología que usa Shigle-Miske. Es una placa que yo se lo definí como un plano, así que sale donde yo puedo dibujar. Dibujar, si en un lugar del hilo tengo una punta, como una punta de un lápiz, y va dibujando cuando el hilo se va enroscando en el cilindro y cuando se va desenroscando. Los puntos, el hilo está definido por DE, y el punto de donde se encuentra la punta que dibuja es el B. Entonces una placa parcial B, le llamo B a esa placa, parcial B, se fija al cilindro A. Medio que así lo define Shigle-Miske, por eso yo uso esa definición para que no nos confundamos, pero se la explico porque por ahí queda... DEF es una cuerda que se enrolla alrededor del cilindro A y se mantiene tirante. Entonces, esto es la cuerda que se enrolla al cilindro A y se mantiene tirante. Si gira para un lado, siempre en la misma dirección, se va agrandando el radio, fíjense, que es el que va produciendo el perfil en la punta, sobre esa placa. Y si está en el cenit, o sea, apenas empieza, si A coincide con el eje de las abscisas, entonces, de este sistema cartesiano, entonces ahí el radio es 0. Por eso, el radio 0 dibuja un pedacito, ahí infinitesimalmente sale perpendicular. Ahí está dibujando, cuando está ahí, está dibujando, pero con radio 0, entonces dibuja el primer diferencial a 90 grados. Inmediatamente el radio va creciendo y va generando en la placa que se encontraba acá arriba, va generando el perfil devolvente o involuta. El punto B de la cuerda se lo considera como la punta de un trazador, lápiz, que cuando la cuerda se enrolla y desenrolla haciendo girar al cilindro y a la placa, el punto B generará un arco del volvente AC sobre la placa. Genera un arco de volvente AC. ¿Quién lo está generando? El punto B, que es un punto fijo ahí en la cuerda y que tiene la capacidad de marcar el perfil que estoy buscando, que lo definí como un perfil que se va generando al variar el radio. El radio de curvatura de la E volvente varía continuamente. En A es 0. Como les decía, ese radio acá en A es 0. ¿Y dónde va a ser dónde va a tener el mayor radio? ¿Dónde va a ser el mayor? La parte más externa. Sí, ¿en qué ¿En punto? serio? En el C, muy bien, en el C. En el C va a ser el radio más grande. En B el radio es igual a la distancia B. Bueno, en A es 0 y en C es el máximo. Y en B el radio es igual a la distancia BE. Ahí lo ven al radio. Al radio en este momento es el radio, es BE. Empezó en 0 cuando el punto A estaba acá arriba
y se fue agrandando y fue dibujando sobre la placa este perfil, que se llama evolvente o involuta, y que me garantiza, fíjense cómo lo vemos funcionar acá. Acá se ve bastante bien. Me garantiza que la ley del engrane, ¿no? Que las relaciones de transmisión sean constantes. B. La generatriz, fíjense, DE es la generatriz, que en realidad es la línea de acción. DE es la que está generando Pero en realidad, fíjense, acá en este modelito que la generaba las dos juntas, fíjense siempre la generatriz, la que genera los dos perfiles, en realidad es esa línea de acción que siempre es tangente a las circunferencias de base y contienen al punto P, que es el punto de tangencia entre las circunferencias de paso y se llama punto de paso. Entonces ya tenemos otro nombre. Habíamos dicho línea de acción, recta de acción, o generatriz. ¿Por qué generatriz? Porque es la que genera en este modelo las evolventes o involutas. Entonces el punto B de la cuerda se lo considera como la punta de un trazador, que cuando la cuerda se enrolla y desenrolla haciendo girar al cilindro y a la placa, el punto B generará el arco de evolvente AC sobre la placa. El radio de curvatura de la evolvente varía, en A es 0 y en C es máximo. En B el radio es igual a la distancia BE. La generatriz DE es normal a la evolvente en todos los puntos de intersección y también siempre es tangente al cilindro A. Entonces la generatriz es tangente a las circunferencias de base y perpendicular a en el punto de contacto. La circunferencia sobre la que se genera la envolvente se denomina circunferencia de base. Ahí la estamos definiendo. En la figura B se muestran dos cuerpos de engranes con centros fijos en O1 y O2. Eso es lo que veníamos analizando. Tenemos dos ejes con centro en O1 y O2, una línea y las dos circunferencias de paso, y definimos ahora dos circunferencias de base que cumplen con que una recta de acción o generatriz en donde se desplaza el punto de contacto C entre los dos perfiles. En general, yo estoy hablando de punto de contacto, de esto matemáticamente, cuando son engranes son puntos de contacto, si no son relaciones matemáticas, geométricas. Bueno, en la figura B se muestran dos cuerpos de engrane con centros fijos en O1 y O2. O1A y O2B son los radios de las respectivas circunferencias de base. Imaginemos que se enrolla una cuerda, así como lo enrollamos antes, ahora lo enrollamos a las dos juntas. Y cuando se enrolla en una, se desenrolla en la otra. Entonces imaginemos que se enrolla del reloj alrededor de la circunferencia de base del engrane 1 y se estira, no estura, parece que no estaba muy bien, entre los puntos A y B. Y luego se enrolla en sentido contrario al reloj
alrededor de la circunferencia de base del engrane 2. Si la circunferencia de base gira en sentido contrario, manteniendo tenso la cuerda, si mantenemos el punto G, trazará las envolventes CD en el engrane de 1 y EF en el engrane 2. Ahí lo podemos ver. El mismo trazador genera en el engrane 1 C, D y E, F en el engrane 2. Cuando lo hacemos moverse, como está marcado aquí, ¿no? Este en sentido levógiro y en sentido destrógiro. Bueno. G es el punto de contacto, como ya lo vimos, en realidad así lo definimos, ¿no? Desde el principio. Y la parte de cuerda AB es la generatriz, o línea de acción. El punto de contacto G se mueve sobre la recta AB, o sea, sobre la línea de acción o generatriz. La generatriz no cambia de posición porque siempre es tangente a la circunferencia de base. O sea que eso ya nos garantiza que el punto P siempre va a estar ahí, y ya nos garantiza movimiento, la ley del engrane. Además, como siempre es normal a las evolventes en el punto de contacto, se cumple el requisito para movimiento uniforme. Entonces, ese requisito que ya habíamos dicho que cumple con la ley del engrane, cumple con son perfiles conjugados y nos permiten decir que las velocidades van a ser, la relación entre las velocidades va a ser constante. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Han ido dibujando, han ido haciendo su carpeta, aunque les salga mal o pedazos de ir dibujándolo, tratar de hacerlo funcionar. Y después cuando ustedes vean eso mismo que han dibujado, y después cuando estudien, lo van a hacer un poquito más rápido, más ágil, y van a ser capaces de escribir oralmente, obviamente que fijándose fijándose en dibujos y en gráficos, no es que... pero si adquieren esa destreza oralmente, quizá imaginándola pueden describir muchas cosas de las que suceden en un engrane. Estudiamos esta... Sí. Yo tengo una duda en el de los engranes. Para que te formen... ¿Puede poner la cámara así lo veo? Yo también. Sí, profe, ahí activo. ¿Se ve? Ahí está. Alfonso Godoy. Adelante, Alfonso. Sí, quería preguntar si en el ejemplo que dio con los dos engranes que están conectados por la cuerda, Sí. para formar las dos envolventes, ¿tendrían que estar girando los dos engranes al mismo tiempo o primero se giraría uno para formar la envolvente? Dejaría No, tienen que girar al mismo tiempo. Tienen que girar al mismo tiempo. Uno para un lado y el otro en sentido contrario, para que la cuerda se mantenga tensa todo el tiempo. ¿Qué pasó? Parece que Godoy se fue. Espero que... no, tienen que girar juntos. Además, no se llama envolvente, se llama evolvente. Porque es esto que estamos definiendo. No es una envolvente, es una evolvente. ¿Se entiende, Godoy? Parece que o se fue Godoy o me fui yo. ¿Me están escuchando? No, profe, se le cayó a él. Ah, se le cayó a él. Bueno, ¿entendieron la pregunta de Godoy? Alguno, si tenía esa misma duda,
para que funcione este modelo y para que se generen los dos, tienen que estar siempre tirantes, y entonces la cuerda se va enrollando en uno y se va desenrollando en el otro, y en un punto va marcando, ese punto es fijo, ¿no? Y va desplazándose por la línea de acción, que es el punto generatriz, o esa pluma que decía que iba marcando en las placas. En la placa de un engranaje va marcando uno, y en la placa del otro engranaje va marcando el otro perfil, que se llaman perfiles de evolvente o involuta. ¿Se entiende? Sí, profe, se reentendió. Me ayudó la pregunta. Bueno, le agradecemos a Godoy su pregunta y espero que también él lo haya podido entender. Si no, bueno, lo vamos a seguir y lo vamos a charlar en los coloquios. De eso se va a tratar en el coloquio, ¿no? Y ustedes, apoyándose en su propio trabajo, van a adquirir destreza para describir y definir lo que es una acción conjugada, lo que es una relación de transmisión constante, porque eso es lo fundamental. Y después lo van a poder comparar con otros mecanismos que hacen lo mismo, que transmiten esfuerzos de giro desde un eje a otro. Pasa con las cadenas de rodillo, pasa con las correas, ¿no? ¿Qué diferencia hay si la correa es plana, si es dentada, si es trapezoidal, si es, o sea, con distintos tipos de correa, ¿no? Por ejemplo, las transmisiones de los motores de combustión interna, y al principio eran de engranajes, y entonces el movimiento, los árboles de leva estaban en el block, y había que transmitir el movimiento por unas varillas de movimiento que iban hasta la tapa de cilindro, y que por balancines abrían los empujadores de las válvulas, ¿no? Y abrían y cerraban las válvulas. Después se hicieron con cadenas de rodillos, cadenas de un torón, 2 torones, 3 torones, 4 torones, o cordones. Y ahora la mayoría son de correas dentadas, ¿no? Y se está volviendo a la cadena de rodillos, ¿no? Entonces, y siempre, ¿qué estoy haciendo? Estoy transmitiendo el movimiento del cigüeñal del motor hacia los árboles de leva, que son los encargados de la distribución, ¿no? De transmitir el movimiento a las levas para sincronizar entre el movimiento, entre la admisión y el escape, o sea, cuando se abren las válvulas de admisión y de escape, ¿no? Bueno, en una de esas todavía no conocen bien este tipo de máquina, les estoy dando un ejemplo que por ahí no les sirve tanto, pero bueno, aquel que esté familiarizado puede usarlo, el ejemplo. Bueno, no hemos hecho ningún recreo. Son ahora las 18:27, o sea, 6:30. Yo diría que no hagamos ningún recreo y vemos un tema más y ya dejamos para la clase que viene. ¿O quieren que reveamos algún tema? No, profe, está bien. Ya. Bueno, entonces vemos el principio de funcionamiento de los engranajes, ¿no? Bueno, acá lo ven. Este dibujo también nos va a ayudar mucho. Fíjense cómo se trazaría
un perfil devolvente. Acá vemos qué circunferencia es esta. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Circunferencia de base. Al que sabe leer rápido, esta es la circunferencia de base. Siempre tengan en cuenta cuando hablamos en los coloquios y cuando se tienen que resolver preguntas, y por ahí confunden, no saben bien cuál es la circunferencia de base. Esta es la circunferencia de base, que era aquella que es tangente a la línea de acción. Y ahí comienza a estar definido la evolvente o involuta. Recién ahí. Esto es muy importante porque vamos a ver algunos temas que si el dedendo llega a ser más chico que la circunferencia de base, y hay una parte donde no está definido el perfil conjugado. Y ahí se puede producir algo que se llama interferencia, que ya vamos a ver lo que es la interferencia. Entonces, es muy importante que en este momento nos demos cuenta que el perfil está definido a partir de la circunferencia de base, no para abajo. Y que hasta donde yo corte el tope del diente, el tope, según lo hemos definido. Y entonces, ese perfil, este mismo perfil tiene que estar en el otro diente, que entran en contacto. Un método para definir este perfil. Bueno, sabemos que acá en el punto 0, si nosotros dividimos la circunferencia de base con un cierto ángulo, pongámosle estos 90 grados, hacemos cortes a 10 grados, a 15 grados, ¿no? 10 grados o 15 no, 90 grados, si son de 10 grados son 9, y son 18 si fueran de 5 grados, o si fueran de 15 grados, serían 6. Bueno, entonces nosotros hacemos estas divisiones en los puntos A1, A0 en un punto, A1, A2, A3, A4, A5. Si nosotros empezamos en A0, ahí, ¿cómo sería? Perpendicular a la circunferencia de base empieza. Después, trazamos las tangentes a cada uno de la circunferencia de base en cada uno de esos puntos, en el A1, el A2, en el A3, trazamos las tangentes, y después en el A0, bueno, ya es un punto de la evolvente. Después tomamos entre A1 y A0 y marcamos un radio. Ese radio, donde corta a la tangente, tenemos otro punto. Después marcamos un radio entre A2 y A0 y marcamos con esa distancia otra, y cortamos a la tangente, perdón, me fui, acá, entre A2 y A0. Entonces, después entre A3, el punto de la tangente, y A0, y marco otro punto. Entre A4 y A0, y marco otro punto. ¿Qué he ido haciendo? He ido marcando puntos. Cuanto más sean las divisiones, más perfecta será el perfil de devolvente o involuta que estoy generando. Fíjense que esto hacen los matemáticos, ¿no? Inventan una línea que se genera con radios que van creciendo paulatinamente, y con
con un cierto patrón, ¿no? Siempre tal y como lo hicimos en este ejemplo. Entonces ahí generamos la envolvente. Es importante saber, y en esto insisto, porque después cuando explicamos otras cosas, que esta línea de envolvente o involuta no está definida para radios menores al de el de base, o en circunferencias menores, de diámetro menor que el de base, no está definida. Sí, desde el de base, donde el radio es 0, hasta donde se corta el diente, y entre medio va a estar la circunferencia de paso. Esa circunferencia de paso es a la cual pertenece el punto P y el punto P, que es un punto que pertenece también a la línea de centros y a las dos circunferencias de paso. Allí son tangentes, justamente. Bueno, vamos a bajarle un poco de... Bueno, creo que... a ver si genera alguna pregunta. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Para acotar, Dice, ¿cómo se trazan materialmente los dientes de un par de engranes conectados? Si bien no es nuestro propósito obtener el dibujo del perfil del diente para su fabricación en un taller, es necesario saber cómo se trazan, como el fin de fabricarlos, un par de engranes conectados entre sí. Nosotros no estamos haciendo el DIS, pero sí estamos viendo geométricamente cómo se puede trazar una envolvente, ¿no? Si yo uno después esos puntos determinados con ese método, con ese procedimiento, lo que tengo es una envolvente. Cuantos más puntos tenga, más perfecta será. En nuestro estudio, más bien, lo que pretendemos es dibujar los dientes que deben engranar para estudiar los problemas que pueden surgir en su conexión o ebonado. Uno de los problemas más graves es el que les estoy apuntando yo, que es la interferencia. O sea, la interferencia se define como el contacto entre dos superficies que no son conjugadas. Y entonces es como que una superficie, en vez de resbalar sobre la otra, pretende penetrarla, y bueno, y ahí produce esfuerzos y rotura. Entonces es algo muy pernicioso para un engranaje. ¿Cómo se traza la envolvente? Veamos la figura. Se divide la circunferencia de base, siempre a partir de la circunferencia de base, en partes iguales, y se trazan líneas radiales, OA, los radios eso, en las partes iguales, OA, OA1, o A2, son los radios estos. Se trazan las perpendiculares a esos radios, que son las tangentes, ¿no? A1B1, A1B2, A1B3, etc. Sobre A1B1 se marca la distancia A10, y con ese radio se hace cortar sobre la tangente en ese punto, ¿no? O sea, sobre A2B2, la distancia A2B2, etc. Se obtienen los puntos por los que pasa el envolvente. Para analizar la acción de los dientes, se procederá paso a paso a trazar los dientes de un par de engranes. O sea, si yo voy trazando los dientes de un engrane y de otro juntos, entonces voy a garantizar que esos dos perfiles tienen acción conjugada. Sobre A1B1 se marca, la envolvente, para analizar cuando
embonan dos ruedas dentadas, sus circunferencias de paso ruedan una sobre la otra sin resbalar. ¿Qué ruedan una sobre otra sin resbalar? Las circunferencias de paso. Las circunferencias de paso ruedan una sobre otra sin resbalar, son tangentes. Si yo tengo otro diente generado de la misma forma, o sea, con acción conjugada, va a haber otra circunferencia más grande acá, la circunferencia de paso, y el otro engranaje va a tener otra circunferencia de paso, donde sobre esta perfil y sobre el perfil del otro diente se va a encontrar el punto de paso. Entonces, las que ruedan sin resbalar son las circunferencias de paso. Siempre están en contacto, siempre son tangentes y en todo momento ruedan y nunca resbala una sobre la otra. Eso es lo que garantiza la ley del engrane, ¿no? Entonces, la velocidad tangencial común en la línea de paso será B R1 por W1 igual a R2 por W2. O sea, la velocidad tangencial siempre es la misma, porque no resbalan nunca. Eso es lo que no pasaba en una transmisión de correas planas, por ejemplo, donde sí puede producir resbalamiento y entonces perdemos, ¿qué cosa? El sincronismo. No está sincronizado, no queda sincronizado el movimiento de un eje contra otro. Por eso en un motor de combustión interna no podemos sincronizar el árbol de levas, el eje que mueve las levas, y el cigüeñal, que es el eje que mueve el motor, tienen que estar sincronizados. Entonces necesitamos mecanismos que nos garantice ese sincronismo. La relación existente entre los radios y las velocidades angulares es, ¿ve? La relación es constante, W1 sobre W2, y con los radios son inversamente proporcionales. Fíjense, yo aumento la velocidad de 1, si yo aumento y mantengo la velocidad constante en 2, debo disminuir el radio en 2, el radio en 1, con respecto al de 2, para que se mantenga la igualdad. Bueno, ejercicio 1 y 2. La clase que viene empezamos con el ejercicio 1 y 2. Ahora como no tomamos recreo, nos podemos, después de las preguntas que ustedes tienen, podemos dar por terminada la clase. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, tengo una consulta, pero respecto de los trabajos prácticos, del trabajo práctico que nombró. ¿Pueden activar la cámara? ¿Así lo veo? Se me apagó el celu, profe. Yo me tengo que conectar en el celu y para tener la cámara. Si no... Bueno, traten de tener para que yo los vaya conociendo. Vayamos. Ustedes. Bravo. Mario Eduardo. Sí. Mario Eduardo, ¿cuánto? Bravo. Bravo. Mario Eduardo Bravo, sí, usted ya se conectó antes. Sí, me gusta verle la cara con el que estoy hablando, por eso me gusta, para que sea más presencial esto. Sí, Mario Eduardo. La consulta era respecto de del trabajo práctico, que entiendo que es uno solo. ¿Cómo está planteado para hacer ese trabajo práctico? ¿Y cuándo está planteado para hacerlo? El trabajo práctico está planteado hacerlo virtualmente. Este año se va a hacer totalmente virtual, como fue el año pasado, y el planteo se lo van a hacer el ingeniero Pilati, y van a trabajar con él el ingeniero Nacuse. Ellos les van a subir al aula virtual
el trabajo práctico para este año, que ustedes van a tener que realizar, y ahí van a tener todas las pautas, cuándo lo van a tener que entregar, cómo, y van a ayudar en eso los ayudantes alumnos que tenemos en el departamento, que colaboran con la cátedra. Perfecto. ¿Es en grupo o...? No, bueno, eso puede, eso queda, lo va a determinar los profesores que lo diseñen, ¿no? Pero cada persona tiene que demostrar solvencia. Si es grupal, es una parte grupal. Después cada uno tiene que mostrar la solvencia en lo que se hizo. Bueno, muchas gracias. Eso después vean cómo se los plantean los profesores que están abocados a eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe, acá tengo una consulta. Bien. Flores. Emanuel Sí. Flores. Quería preguntarle, entonces, ¿cuándo iniciarían los coloquios estos que nos nombra usted? Los coloquios, en mi caso, son en cualquier horario de consulta. Ajá, Desde ya. pero desde ya. Sí. Sí. ¿Y usted tomaría la primera clase esta en...? No. El coloquio es por tema. Es todo lo que entra en Engranes 1. Engranes 1 es esta clase y la clase que viene. Profe, creo que se me fue la conexión. Sí, Engranes 1 es esta clase y la clase que viene. La clase Ajá. del miércoles. El miércoles Claro. volvemos a tener clase y ahí completamos lo que le damos la unidad de Engranes 1. Claro, y después ahí nos tendríamos que presentar para el coloquio en su hora de consulta. Sí, así es. Bárbaro. El horario de consulta puede ser el lunes, o sea, hoy, inmediatamente después de la clase. Está bien. Los lunes. profe, Clase. No los miércoles porque yo tengo otra materia. Sí. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Quién más tiene una pregunta? yo, profe, a ver. Ahí. Sí. Quería saber, nosotros, por ejemplo, ahora después de esta materia, los lunes, por ejemplo, cursamos otra materia algunos, mecánica de los fluidos. Sí. ¿Qué Sí, los aeronáuticos tienen mecánica del fluido. Claro, entonces no podríamos hacer los coloquios en ese horario de consulta. ¿Podría haber otro? Sí, va a haber otro horario de consulta. A ver, déjenme. Lo que pasa es que no los tengo acá definidos. Los miércoles tenemos clase. Los miércoles no tienen clase conmigo, salvo este miércoles. Ok. Este miércoles empezamos 19. Sí. 19, a las 19 empezamos. Los horarios de consulta pueden ser los miércoles antes de la clase. Ok, bueno. Entonces, los miércoles a las 16 horas. No, un poquito más, a las 17. Miércoles a las 17 horas. Profe, ¿no puede publicar en el LEB un archivo en Word poniendo los horarios de consulta de cada uno de los profes? Yo no puedo poner de cada uno de los profes, yo el mío. Lo que pasa es que yo como lo tengo que terminar lo estoy definiendo ahora según las otras materias que tengo que dar yo en estos horarios. Entonces, bueno, perfecto. No puedo ahora decirles cuando. Ahora sí les estoy diciendo, pero lo puedo escribir y ponerle los míos. Y podemos poner otro horario más en otro momento, pero eso permítame que
denme tiempo para poder definirlo, porque tengo que dictar otras materias y otros horarios de consulta y entonces se puede complicar. Por ahora decimos los lunes después de clase y los miércoles antes de la clase. Perfecto, gracias. En los mismos link de ingreso de la clase. Sí, ¿quién más? Profe, los de industrial también tenemos problema con esos dos horarios. Los lunes tenemos después mercadotecnia y el otro día también tenemos antes mercadotecnia. Tenemos a las 5:30. Entonces, espérenme que defina otro. No lo podría definir ahora porque me tengo que poner de acuerdo también con otras. Si usted ya me dice eso, definiremos otro horario. Buenísimo, muchísimas gracias. Que puede ser, por ejemplo, si no me queda otra, serán los sábados a la mañana. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Ponele que, bueno, el próximo lunes terminás Engranajes 1. La otra semana, el lunes, ¿ahí puedo rendir el coloquio? O sea, una semana después. ¿O Sí, es si usted se cree que lo puede probar, sí. Entra un horario de consulta y... Es más, si usted ya viene estudiando y ha rendido los parciales, lo podría rendir hoy. Sí, yo no tengo problema. El tema es que usted adquiera la solvencia como para pasar un coloquio. Si no, le voy a decir, no, vuelva otra vez. Okay. Y además que haya generado lo que decimos la carpeta, o sea, el documento ese. Si usted me dice, bueno, ahora probablemente puede haber ahora mismo alguien que quiera hacer el coloquio, lo puede hacer. Obviamente que pienso que es una persona que ya viene recursando y ya tiene claro y ya ha generado todos los documentos y ha estudiado, ¿no? Ok. Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Sobre los coloquios también. En un horario de consulta se van a tomar coloquios de diferentes temas, porque tengo entendido que se toma entre todos los compañeros y usted. Sí. Todos los que entren a ese horario de consulta, en las aulas, vamos a tener coloquio. Pero del mismo tema o de diferentes temas. No, sí, pueden ser de diferentes temas, pero vamos a charlar entre los que están en el mismo tema. Obviamente que alguien que no está rindiendo ese tema no va a entrar a la conversación. Ahora, si entra, no hay ningún problema. O sea, Claro. Nos va a ayudar. Siempre si el debate de todos podemos sacar conocimiento. Esto es un poco la formación práctica de un ingeniero. Un ingeniero, esto es una práctica profesionalizante. Un ingeniero profesionalmente, y probablemente no se dedica a la matemática, a definir evolventes, involutas o a derivar, a integrar. Un ingeniero probablemente se dedica a resolver problemas y muchas veces los hace hablando, poniéndose de acuerdo en las cosas y planteando, en un coloquio se pueden plantear casos, y los pueden plantear ustedes o se los planteo yo, y entre todos, utilizando los conocimientos adquiridos, se resuelve el caso, ¿no? Se resuelve alguna situación problemática. Esto apunta a que no estemos haciendo ejercicios como hacían en matemática, le enseñaban lo que era la derivada, el teórico, y el práctico es hacer derivadas. Bueno, los ingenieros en su trabajo y muy raramente hacen derivadas. Y si van a hacer derivadas, tienen tablas de derivadas, lo preguntan. No se ponen a hacer ni una derivada, ni una integral, ni a definir una función. Un ingeniero lo que hace en su trabajo es diseñar, es proyectar, es crear una nueva cosa, y las relaciones matemáticas las busca, como hoy buscamos para entender bien cómo funcionan los engranes, buscamos estas relaciones matemáticas
pero a mí no me interesa que ustedes lo sepan de memoria eso, sino qué implicancias tienen esas relaciones. O sea, qué implicancia tiene que la involuta o la evolvente no esté definida abajo en un radio menor al del radio de la circunferencia de base. Y bueno, que va a haber interferencia. ¿Y qué es la interferencia? Bueno, ¿y qué significa? Que se va a romper todo. Entonces, cuando usted va a diseñar, tiene que tener en cuenta esas cosas, según qué quiere, ¿no? Según qué funciones le va a dar a esa unión de engranes, ¿no? A ese engranaje. Entonces, yo creo que va por ahí. Por eso es importante estar bien en la nomenclatura y en los conceptos, pero acá no hay teoría, es todo práctico. Es práctica profesionalizante. Y en los coloquios tratamos de hacer lo que hacen los profesionales, agarrar con ese cúmulo de conocimientos que tienen, que son conocimientos prácticos. No, acá la teoría la hicieron los matemáticos, los físicos, ¿no? Y vamos a ver, en cada tema vamos a ver distintas teorías, pero de teoría casi nada, y no es lo que queremos hacer es teorizar, sino es practicar, o sea, convertirnos en profesionales. Eso es, hacer prácticas profesionalizantes, que nos conviertan en profesionales, haciendo lo que hacen los profesionales. ¿Y desde dónde? Desde lo escrito, desde lo oral, desde interpretar un texto. Un profesional, por ejemplo, en una obra, y tiene que interpretar lo que dice un pliego. Desde una empresa, en una de esas le toca diseñar un pliego, que tiene que describir lo que se tiene que hacer en una obra, tiene que describir un proceso, tiene que argumentar por qué se va a usar una máquina o un dispositivo u otro, y tiene que a veces convencer de cuál es la mejor solución para algún problema, ¿no? que requiere de la ingeniería. Eso es lo que hace, y eso es lo que vamos a tratar de ir ensayando y en cada materia, o sea, con ciertos elementos que nos van permitiendo ir pensando de esa forma de qué pasaría, ¿qué pasa si yo le agrando la circunferencia de paso, la achico a una, a la otra? ¿Qué pasaría si uso un perfil, si uso otro? Y bueno, se va planteando el caso ese y lo vamos resolviendo entre todos y cada uno, ¿no? Cada uno en su intervención tiene que demostrar que va pensando bien sobre cómo funcionan estos mecanismos. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay dudas, sí. No, nada, el profesor decía que no había dudas. Bueno, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Ah, ok.